doctora Eleonora Silva. Señores y señoras profesores de este curso, amigas y amigos participantes, líderes de todo el Perú. Pedí escuchar previamente a los dirigentes de cada uno de los equipos y sedes para recibir su mensaje y de sus propias palabras conocer sus inquietudes y lo que a lo largo de estos 9 meses han ido focalizando como preocupación central de cada uno de los grupos. Y les agradezco haberlos escuchado y haber atendido a cada una de sus explicaciones. Gracias a la Corporación Andina de Fomento, a su directora, Eleonora Silva, y a su máximo dirigente, don Enrique García, hemos puesto en marcha hace años ya, y por su iniciativa, este programa de liderazgo para la transformación que tiene por objetivo promover en todos los distritos y regiones de nuestra patria las capacidades de organización, de conducción, de liderazgo, de diagnóstico de la realidad en cada uno de los que estén dispuestos a constituirse en líderes de su comunidad o de la nación. Y a lo largo de los 7 años transcurridos ya son 3.600 participantes los que, como ustedes, e incluyéndolos a ustedes, han llegado a esta oportunidad después de meses de participar en reuniones con los maestros, de hacer trabajos y de cumplir lecturas. Y para mí es profundamente satisfactorio que de estos 3.600 participantes, más de la mitad sean muy jóvenes y más del 40% sean mujeres, porque así cumplimos el objetivo que fue trazado al inicio de esta experiencia. Cómo movilizar dentro de cada uno de los participantes, cómo rescatar en cada uno las inmensas capacidades que tenemos. Yo siempre he dicho al hablar de la educación para los niños, repitiendo una vieja frase de la maestra Montessori, gran educadora mundial: dentro de cada niño hay un genio dormido. Y el objetivo de la educación es despertar ese genio y ponerlo en evidencia ante sí mismo para volverlo un conductor. Pero siempre he repetido también de un gran naturalista y filósofo francés, Buffon, que el genio es una larga paciencia, que el genio es una enorme disciplina a lo largo de la vida para transformar lo que es inteligencia intuitiva, astucia, en la capacidad creativa que es el genio. El genio es la capacidad sistemática, crítica y creadora. Sistemática porque aprende a organizar lo que aparece dividido y desordenado en un sistema de interpretación que permite saber hacia dónde va el conjunto. Crítico porque permite cada día reinterpretar ese sistema y mejorarlo. Y creador porque supone utilizar las fuerzas de ese sistema para algo real, productivo y nuevo. El líder es el que resume todas estas características, el que despierta su genio dormido, el que se sustrae de otras distracciones para la disciplina de la autoformación y el que, por sobre todo, sabe transmitir aquello que ha despertado dentro de sí. La única manera de aprender es enseñando a otros. La única manera de comprender es repitiendo racional y reflexivamente para otros lo que uno cree saber.
porque solo en ese momento uno lo aprende de verdad y profundamente. Dios ha puesto dentro de nosotros una inmensa capacidad que es la razón. La razón con el ensueño y el embrujo de la ilusión, pero la razón. Y descubrir las capacidades de pensamiento que tenemos y por consiguiente de conducción sobre otros, lo descubre a uno como dueño de una riqueza inmensa. Y entonces uno aprende a despreciar a los que buscan la riqueza material, a los que buscan la riqueza de las apariencias, porque sabe que uno está detrás de una riqueza mucho mayor, mucho más importante, que es la riqueza del pensamiento, la riqueza de la inteligencia sistemática, crítica y creadora. Por eso la idea de promover el liderazgo significa rescatar en tantos lugares esas capacidades que afloran y que tantas veces, trágicamente, a lo largo de nuestra historia y de nuestra vida corriente, pasan dormidas, desapercibidas, sin ser utilizadas en su inmensa fuerza de transformación. Por eso, para nosotros es tan importante este compromiso de colaborar con la Corporación Andina de Fomento para que sean miles o decenas de miles de jóvenes, de mujeres, de hombres, de trabajadores, de dirigentes en cada una de sus comunidades y distritos, los que de alguna manera, primero, tengan la oportunidad de escuchar algunas cosas más y en segundo lugar tengan la oportunidad de conocerse, de consorciarse. Yo he estado escuchando atentamente lo que muchos de ustedes han dicho en esta mañana y recojo temas inspiradores. Me conmueve no haber llegado a pensar algo que parece tan simple, que nadie puede ir a una tienda a comprar 1 kilo de confianza o 1 kilo de ilusión. Me conmueve haber escuchado al cusqueño o a la representante de Pisco, Elizabeth Muñante, si no recuerdo mal, que decía respecto al sueño, y yo pensaba en ese momento en un hombre mucho más inteligente que nosotros, que se llamó Immanuel Kant, Kant con K, el gran filósofo alemán, que abrió un capítulo de pensamiento dentro del cual viven todas nuestras universidades y nuestros científicos. Kant. Y Kant, que nos enseñó a pensar, decía una frase hermosa en una carta. Decía: dormí y soñé que la vida era belleza, pero desperté y vi que era deber. Yo escuché ahora que no quedara como un sueño todo lo que hablamos. No quedará como un sueño si cumplimos nuestro deber de líderes. Y nuestro deber de líderes es organizar. Porque solo hace el que organiza humanamente, el que habla. Por bellas que sean sus palabras, no hace nada duradero, consistente, sostenible. Solo el que organiza personas, y para eso hay que ser líder, hace algo válido y duradero para la sociedad. Y solo el que le da a esa organización un objetivo altruista, porque el líder no es líder para sí mismo, se apagaría como una estrella que guarda su luz para sí. El líder es el que ilumina a otros, el líder es el que sabe orientar a otros, y eso solo se logra a través de cultivar machacona disciplinadamente el conocimiento de la realidad. Líder no es el que enarbola banderas poéticas, líricas solamente, porque eso es lindante en la demagogia. Líder es el que estudia la realidad y el que sabe ofrecer la realidad, que también es bella, por pedestre, por simple que sea. Cada parte de la realidad es bella. Y el que sabe plantear objetivos de realidad
Y eso es lo importante. El que sabe plantar objetivos con verdad. Conductores que señalan cualquier objetivo demagógico, que señalan cualquier objetivo oportunista, hay muchísimos. Conductores que saben plantear la realidad sin encandilar y sin engañar a las personas, esos hay menos, porque es mucho más difícil hablar la verdad que ofrecer cosas simples, como se ofrecen los fuegos artificiales en una noche, tan pasajeros y tan simples como son. Por eso, el tema de promover el liderazgo para la transformación es un tema esencial y fundamental para todos nosotros. ¿Y cómo queremos transformar nuestra patria? Hay formas distintas de interpretar hacia dónde ir y hay que respetarlas. Pero sí tenemos elementos comunes. Sabemos que somos iguales y por consiguiente que todos tenemos derecho a participar y hablar. Eso se llama democracia. Promover la democracia como igualdad en la expresión, en el derecho a la participación. En el plano político, promover la descentralización para evitar lo que aquí mencionaba el arequipeño, que nos concentremos todos o nos centralicemos, no solamente en lugares geográficos, sino en grupos de conducción. El centralismo no es solamente un problema geográfico. Puede haber centralismo dentro del mismo distrito cuando son muy pocos los que toman las decisiones o los que creen saber las cosas. Descentralizar significa llevar pensamiento, llevar instrumentos de análisis, permitir las propuestas por parte de la gente. Eso es descentralizar. Entonces, buscar la democracia y descentralizar son objetivos, son instrumentos fundamentales, pero ir hacia el desarrollo social, que es lo importante. La encíclica de Juan Pablo y más atrás la encíclica de Juan XXIII, Pacem in Terris, de la que hemos cumplido 50 años, dice que todos los seres humanos tienen derecho a ciertas cosas básicas materiales, porque solo con ciertas cosas básicas materiales, con cierto nivel de bienestar de vida, el espíritu puede buscar su salvación. De lo contrario, la vida está comprometida a la desesperación por la subsistencia. Y lo que tenemos que buscar es que haya un mínimo o más que un mínimo como base entre todos los peruanos, que tengan agua potable, que tengan electrificación, que tengan carreteras que los vinculen, que tengan educación de calidad y exigencia que los obligue a descubrir al genio que tienen dentro y no caer en la pereza. Esas son las condiciones mínimas que debemos cumplir los políticos, no porque pensemos, y le respondo a alguno, construir solo con cemento, pero el cemento sí, lamentablemente, es imprescindible para que haya un mínimo a partir del cual tenga una familia o un ser humano la tranquilidad necesaria para pensar en la edificación espiritual. Si no hay condiciones mínimas de subsistencia vital, de bienestar, caeríamos en la animalidad del que está buscando desesperadamente qué comer, qué hacer. Y la sociedad y la civilización nos obliga democráticamente a compartir un mínimo a partir del cual tengamos derecho a pensar en espacios distintos, en niveles diferentes, como aquí se ha reclamado. Pero tomo nota de la preocupación que a mí me parece central y hermosa de tres intervenciones, de tres de las propuestas que buscan reconstituir la familia como un centro de difusión espiritual, como un centro de formación de valores. Tienen absoluta razón. Y esto, déjenme decirles algo, está en la base de este fenómeno extraordinario que estamos viendo ahora y que recién comienza, que se llama el fenómeno chino.
A lo largo de 2500 años, los chinos han pensado de una manera que es muy diferente a la manera en la cual nosotros pensamos, los que no somos chinos y que nos llamamos occidentales, por utilizar un término. No pensamos exactamente igual. Los chinos, por ejemplo, no tienen un Dios creador. Nosotros sí. Los chinos no han sido arrojados de ningún paraíso. Nosotros sí. Los chinos no viven desesperadamente buscando el camino a la verdad y a ese viejo paraíso. Nosotros sí. Nuestro pensamiento es contradictorio. El de los chinos no. ¿Y qué es lo que más valoran los chinos? Los chinos dicen, existe la naturaleza. No tenemos que preguntarnos cómo es, ni buscar desesperadamente explicaciones trascendentales sobre la naturaleza o explicaciones divinas. Ellos no tienen un Dios en la forma en que nosotros lo tenemos. Pero dicen, ¿qué nos une con la naturaleza? Nos une nuestro Padre físico, mi Padre, y a Él su Padre, y sucesivamente. Por eso la cadena genealógica, patrilineal, es para ellos fundamental, y por eso la familia es esencial. Para los chinos, el primer objetivo de la vida es respetar al padre, más que a la madre. Para los chinos, lo primero es obedecer al padre, la piedad filial, desde hace 2500 años. Por eso es que hay más orden allá. No porque hay una dictadura tremenda, sino porque el emperador es la familia grande y es el padre. Eso no lo entendemos nosotros. A nosotros nos han enseñado desde el comienzo, los griegos, que Zeus, Júpiter, el dios supremo de los griegos, para ser dios supremo tuvo que matar a su padre, Saturno. Y Saturno a su vez tuvo que matar al suyo, a su padre, Urano. A nosotros nos han enseñado el gran conflicto entre padre e hijo. Y eso lo ha explicado un enorme psicólogo que se llamó Sigmund Freud, el complejo de Edipo, del que tiene o busca eliminar a su padre hasta determinada edad. Eso los chinos no podrían entenderlo, porque ellos tienen otra forma de pensamiento. Por eso cuando escucho, y eso pensaba, cuando escuchaba, vamos a reconstituir la familia como centro, yo decía, tal vez sin conocerlo, estamos reconstituyendo el pensamiento de Confucio, que fue sabio, y que sigue siendo sabio 2500 años después. Es verdad, hoy día he escuchado algunos temas que son aportes para mí, y por eso quería escucharlos. Y lo que tiene que hacer un dirigente y un líder, por grande que sea, es seguir escuchando, porque es la única forma de abrirse ventanas al mundo que cambia. Y lo que uno aprendió es lo que uno aprendió del mundo en que aprendió, que ya cambió. Y hoy día las cosas cambian mucho más rápidamente que lo que ocurría a mi generación. Porque hoy día tenemos en nuestras manos instrumentos de telecomunicación y usted puede hablar tal vez con Puno, el que está allí en este mismo momento, o tal vez alguien dejó prendido su teléfono y nos están escuchando en Pisco o en Arequipa. Y eso no lo pudo hacer mi generación. Y mi generación no podía tener todas las bibliotecas del mundo en su computadora, no las tenía. Yo siempre he pensado lo que puede el genio, y tomo un solo ejemplo, Miguel de Cervantes, el autor del Quijote, la novela que sigue siendo la novela más grande de los últimos 5 siglos. Y cuando ustedes van por una calle de Sevilla, que se llama Calle de la Sierpe, ahí encontrarán una placa que dice: aquí estaba la celda donde estuvo preso Miguel de Cervantes y donde escribió gran parte del Quijote. Y yo pensaba, muchas veces he ido a pararme al lado de esa celda,
para sentir mi propia pequeñez. Decía, ¿cómo este hombre pudo escribir una inmensa novela? Sin luz, sin computadora, sin máquina de escribir, sin bolígrafo, con una pluma y una tinta sobre papeles que no eran papeles. Hoy día yo puedo cambiar un capítulo por otro, un párrafo por otro, trasladarlo. Eso me tuvo que escribir a mano, y era manco, el manco de Lepanto. Todas esas limitaciones puede vencer la inteligencia. Si es que detrás de la inteligencia hay la voluntad, que es una fuerza quizás mayor que el propio razonamiento. Y lo que tiene que extraer a alguien para hacerse líder es la voluntad. Conozco tantos inteligentes, hábiles, simpáticos, grasejos, capaces de sostener conversaciones de cafetín, rápidas, vivaces, qué audaces, qué vivos, pero les falta voluntad, y la voluntad es constancia. Cuando uno escoge ser líder una vez, escoge ser líder para siempre, y para eso tiene que formarse siempre, y para eso tiene que tener disciplina de estudio, y para eso tiene que tener voluntad. La voluntad es la fuerza que puede mover las montañas, dice Cristo. Dile a esa montaña, ven y vendrá, si tienes la voluntad y la fe suficientes. Se los digo yo, que he transcurrido 1000 circunstancias difíciles y 1000 circunstancias buenas. Lo único que puede unificar la existencia es la voluntad. Pero voluntad podría tener también cualquiera. ¿Voluntad para qué? Voluntad para otros. Yo descubrí hace mucho tiempo, cristiano como soy, que uno no puede rezar para sí mismo. Uno no puede decir, Dios mío, ayúdame a ser presidente otra vez. No será. Uno no puede decir, Dios mío, como dicen otros, ayúdame a sacarme la lotería. No se la sacará. Rezar no es para la propia persona que reza. Solo vale la oración cuando uno reza para otros. Y de eso puedo darles fe, no por milagros, tal vez por coincidencias. Cuando me ha tocado rezar con fe para alguien, para una familia, para una circunstancia de un grupo, me ha funcionado el rezo. Si alguna vez he querido decir rezo para mí, ya sé que no me funciona. Dios sabe que yo no lo molesto para cosas por mí. Cuando necesito algo para mí, como dice el Evangelio, a Dios rogando y con el mazo dando, trabajando uno con su voluntad. Pero lo primero que debe tener un líder es ejercer todas esas enormes capacidades que descubre dentro de sí mismo. Son enormes capacidades, liberatorias, que le dan la enorme satisfacción de saber que piensa más y mejor que antes. Y cuando escucha al empecinado, cuando escucha al enceguecido por pasiones y por odios, usted sabe que piensa mejor que él y se siente más libre. Pero la libertad esencial, la última, es que la inteligencia, la voluntad, la capacidad de promover y mover montañas solo sirve cuando es por los demás. Una vez, Cristo, que estaba rodeado de gente dudosa, ¿usted cree que los apóstoles tenían fe en Cristo? No. Ni Pedro, ni Santiago, ni Juan, ni Bartolomé, ninguno de ellos. Eran simplemente hombres que se hundían en el mar, aunque tuvieran a Cristo al frente diciéndole, ven, camina sobre las aguas, y se hundían, y Cristo decía, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero estos dudosos, algunos creían que Cristo era un revolucionario contra los romanos que habían invadido Palestina. Estos dudosos que lo abandonaron en el Monte de los Olivos y lo dejaron solo. Estos dudosos que lo negaron ante Caifás, o en el patio de Caifás. Estos dudosos que querían meter la mano en la herida del costado de Cristo para ver si era, porque no creían, eran simplemente seres humanos pequeños.
Pero estos dudosos, a pesar de ser solo pequeños, y por eso vivían en conflicto permanente para ver quién será el jefe después que éste se vaya. Si ustedes leen bien, como a veces no hacemos los cristianos, el Evangelio, y leen a Mateo, leen a Lucas, encontrarán párrafos terribles. Cuando llegó Cristo por la tercera vez a Jerusalén y llegó al Monte de los Olivos, que era ahí su cuartel general, porque él iba con muchísimas personas, no solo con 12, está en la Biblia. Se acercó a él la esposa de Zebedeo, que era madre de Jacobo y Juan, y le dijo: Cristo, hoy día llegas a tu reino material, deja a Andrés y a Pedro y anda con mis hijos a tu lado, que sean ellos tus ministros en tu nuevo reino. Así se pensaba. Y la noche de la última cena, Cristo está en Mateo, el Evangelio. Preguntó en un momento: ¿qué discuten? Porque había un conflicto. Y le dijeron: estamos discutiendo, cuando tú te vayas, ¿quién va a ser el primero? ¿Quién va a ser el jefe? Yo ya me cansé de escuchar esas discusiones en nuestra pequeña vida política. Y Cristo le respondió de una manera dramática. En silencio, se arrodilló delante de cada uno de ellos y les lavó los pies. Y allí viene la tradición de lavar los pies. Y terminó diciendo: debe ser el primero el que sirva más a los demás. Esa es una enseñanza inmensa. No necesito un enorme discurso maravilloso, con citas y con experiencias. No. Si ustedes llegan a sintetizar así, en el ejemplo, todos los discursos y las enseñanzas, van a ser mucho más líderes. Por eso es que hemos querido, porque nuestro país necesita mucha motivación espiritual, mucha conducción social en todos sus niveles. No todos van a ser presidentes, pues. No todos van a llegar al Congreso, que le quita la vida a todos estos pequeños hombres que llegan al Congreso. Sino necesita promover la organización en todas partes para hacer la luz sobre muchos temas. Otra de las preocupaciones es la negociación de conflictos. A veces la negociación de conflictos es porque no hay criterios suficientes para entender los temas. ¿Verdad que debemos respetar el medio ambiente? ¿Verdad que debemos guardar las tradiciones? Es verdad, porque eso forma parte de la autenticidad y de la identidad y del orgullo. Pero al mismo tiempo es verdad que no podemos mantener a las personas en la pobreza de la subsistencia mínima, y que debemos encontrar cómo utilizar nuestra geografía para que rinda frutos y para que nos permita participar en su procesamiento y nos dé trabajo sostenible, y tengamos todos, municipios y gobierno central, recursos para hacer obras y transformar las cosas. ¿O queremos quedarnos en el nivel mínimo de la subsistencia? No es así, porque el mundo nos arrollaría. El problema del mundo de este tiempo es que ya no hay fronteras entre los países, y los productos de la India, de China, de México entran de cualquier manera, y Puno es una puerta abierta a través de su contrabando. Pero yo siempre le rindo homenaje al contrabandista porque es el abanderado de la integración. El contrabandista y su primo hermano, el vendedor ambulante, son los que han construido la idea de la integración de los pueblos. De manera que eso nunca he visto nada negativo. O mejor dicho, como líder político siempre veo algo bueno dentro de lo que otros dicen que es malo. Lo importante es rescatar que todo hecho y toda circunstancia siempre es ambivalente, es buena y mala, de acuerdo a cómo usted la vea. Rescate los elementos positivos. Ese es el deber de un líder. Porque si un líder se levanta solo a despotricar, a alarmar, a atemorizar, ¿no?
Entonces puede vender periódicos, como a veces con malas noticias cualquiera llama la atención, pero el líder tiene que construir y ver detrás de la mala noticia qué hay positivo en el movimiento. ¿Qué puedo sacar de positivo? Y entonces se hace mejor la negociación de los conflictos cuando hay personas sensatas que dicen sí, vamos a sacrificar quizás una parte de esto, o busquemos sacrificar lo menos posible, pero a cambio de esto. Y lo importante es mostrarle a la gente su propio beneficio. Por eso es que el calendario de cursos ha seguido ese camino. Liderazgo y comunicación. Primero, rescate usted su capacidad de dirigir, de orientar y de comunicar. Y comunicando, por eso les voy a dejar al final un libro que escribí que se llama Pida la Palabra, que es un libro para promover la comunicación de todos. Comunicar, desamordazar a las personas. A nosotros, y esa es mi teoría, las universidades nos dan datos, conceptos, pero no nos adiestran en comunicar lo que hemos aprendido, que es la única forma psicológica de aprender profundamente lo que uno ha aprendido. ¿Qué cosa es comprender? Comprender es hacer que alguien lea un libro y me lo explique. Si me lo explica adecuadamente, ha comprendido. Porque si no, habrá paseado sus ojos sobre el libro, pero no puede transmitir lo que aprendió. Entonces, liderazgo y comunicación. En segundo lugar, formulación de proyectos, que es tan importante. Por pequeño que sea el proyecto, debe tener una rentabilidad social, debe significar una ganancia para el grupo, grande o pequeña, pero esa ganancia debe ser sostenible. Lo que en dos palabras significa, no voy a ir a un lugar donde hay 5 gallinas y voy a proponer como proyecto, comámonos las gallinas. Debemos generar una granja con esas gallinas, hacerla reproductiva y sostenible para ellos y para sus hijos. Miren lo que ha pasado en España, para hablar de política internacional. Mis amigos españoles, somos muchísimos, la mitad o la tercera parte español, tenemos su sangre. Y de allí nos vienen algunos defectos, también virtudes. Pero ellos, en vez de trabajar más, sabiendo que China desde hace 20 años está produciendo muchísimo a precios menores y cada vez con más tecnología y calidad, en vez de trabajar más, se quedaron sentados y dijeron, vamos a hacer que el Estado nos dé empleo. Claro, los empleos están en China, porque China trabaja, porque tiene esa filosofía que les mencioné. Entonces la bicicleta china es mucho más barata, se producen 1000 veces más bicicletas y cada día tiene más calidad. Ya nadie compra la bicicleta española. La bicicleta española, su fábrica tiene que cerrar. ¿Y qué hace el gobierno español? Vamos a crear empleo del Estado. Y de 500.000 empleados públicos que eran, ahora son 3.200.000. Y al que no tiene trabajo, vamos a darle un sueldo mensual a 4.800.000 desempleados. Y dicen, esto es el estado de bienestar. No es el estado de bienestar. Porque al final, ¿con qué paga eso? Endeudándose, endeudándose. ¿Y quién paga esa deuda? Sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Eso es injusto. Lo que han debido hacer es, busquemos las formas de producir más y mejor lo que podemos producir para mantener el nivel de trabajo. Entonces, ¿cómo hacer reproductible, sostenible la riqueza? No es comiéndose la gallina de los huevos de oro, que eso solo lo hace un tonto, sino multiplicando la riqueza. Por eso la formulación de proyectos es realista, porque en verdad contra las cifras y las matemáticas de un proyecto nadie puede enfrentarse cuando es bueno, o nadie puede ofrecer lo absurdo, que una vez puesto en cifras significa solo eso, absurdo, engaño. Nuestro país está lleno de riqueza, es verdad,
Pero, como repetimos una frase que no fue dicha para el Perú, por si acaso, esa frase de el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro, se dijo para México, mucho antes. Pero la repetimos como nuestra. Así es, pues bueno, ya quedó, como si lo hubieran dicho, ya es una verdad, de tanto que se repitió. Como las mentiras que se vuelven verdad de tanto repetirlo. Entonces, sí, es verdad, tenemos muchísima riqueza de todo tipo. De todo tipo. Un cerro pelado es una riqueza enorme, no solo por el mineral que tiene dentro, sino porque es caída, y por ahí puede caer el agua, le pone un tubo y hace electricidad. Y no desaparece el agua. El agua sigue cayendo, pero cae todo el tiempo, gracias a Dios, a través de la lluvia. De manera que un cerro pelado es una riqueza. La costa desierta, horrible, un arenal. Antes se veía como una maldición. Fíjense esos desiertos, arenales. Gracias a la ciencia se descubre que es una enorme riqueza. ¿Por qué? Porque es una costa desértica. No hay en el mundo un desierto como el peruano. Es igualito, de arena, arena pura, pero tiene aire acondicionado. No nadie ha necesitado poner unas máquinas gigantescas sobre toda la costa peruana. No, frente a la costa peruana pasa la corriente de Humboldt, que enfría las aguas, evita, es verdad, que llueva, pero al mismo tiempo evita que haya muchísimo calor o muchísimo frío. Mantiene la estabilidad atmosférica. Usted ve un desierto igualito, nunca hay que dejarse ganar por las apariencias. En África, un desierto igual, arena, no hay nada. Pero de noche hay 2 grados de temperatura, 2, se congela casi. Y de día hay 45 grados. No hay una planta que crezca si de noche tiene 2 grados y de día 45. Bueno, en cambio la costa peruana, que es igualita, está entre 15 y 28. Solo 13 grados de distancia, todo puede crecer. Y si usted le pone agua, tiene 3 cosechas al año, no solo 2. Entonces, tenemos mucha riqueza, pero hay que identificarla estudiando y hay que explicarla. Por eso el curso considero fundamental de formulación de proyectos. Es importante para devolver realidad a nuestras propuestas. Tenemos además un curso de búsqueda de consensos y negociación de conflictos, porque en conflictos es lo que más producimos los peruanos. Nosotros somos conflictuales. Una vez me decían, la sociedad está hecha de individuos, le decía, en mi patria no, en mi patria está hecha de 2 individuos juntos, es la célula, es 2, no 1, son 2 que discuten. Si usted le dice vamos al norte, el otro dice vamos al sur, si usted le dice al este, el otro dice vamos al oeste. Somos así. Bueno, pues yo no me quejo, simplemente navego el mundo que me tocó, y seguramente yo también soy así. Cuando a usted le piden opinión, el que debía dar una opinión siempre la da en contra. Es así. Yo analizo, les garantizo, miren ustedes los periódicos, cualquier tema a lo largo de la historia de los últimos 50 años, basta que alguien proponga algo para que al día siguiente haya un aluvión de opiniones negativas, y a veces una que apoya, una de cualquier tema, no político o de administración, de cualquier tema. El cielo es bello, inmediatamente saldrán otros a decir no, porque no tienen suficiente sol, etcétera, etcétera. Entonces, buscar puntos en común, buscar puntos de consenso, iluminar con la realidad la aparente voluntad de enfrentarnos, eso es fundamental. Y eso se logra a través de técnicas bien conocidas, que son las técnicas de negociación, en que hay que continuar estudiando. Ustedes, a diferencia de otras generaciones y de otros grupos de hace 20 años, pueden ir a una cabina si no tienen la computadora, casi todos tienen una pequeña computadora, y a través del internet seguir los temas que les interesaban, como el tema
de la negociación de conflictos, que es tan importante en nuestra patria, para que todos ganen. Es tan rico nuestro país que todos pueden ganar. Y ese es el secreto de la riqueza inmensa que tiene China. Ya China está a punto de pasar a los Estados Unidos en producción. ¿Sabe lo que es eso? Y dentro de unos años más, si siguen las cosas así, yo creo que los americanos reaccionarán. Pero si siguen las cosas así, resultará no solo en conjunto, porque son más chinos, sino que dentro de unos años cada chino va a tener más que cada norteamericano. Eso es enorme. Y van a ser una potencia inmensa, además en número. Pero su secreto ha sido bien simple. A ver, cuando nuestro amigo Mao Zedong, a nombre de sus teorías comunistas, él decidía, por ejemplo, decidió un día, formuloso proyecto, pues el presidente Mao también, él era poeta, eso es peligroso, porque crean palabras, pues, ¿no? Él hacía poesías que están publicadas. Y entonces el presidente Mao dijo un día, el año 58, miren, los americanos son ricos, los ingleses son ricos, porque tienen acero, pero nosotros somos 800 millones de chinos, solo eran 800 en todo. Si ponemos a los 800 millones a trabajar, a hacer acero, en un año pasamos a los norteamericanos. Y ordenó que en todas las comunas, los pueblitos, en todos los hogares, los chinos hicieran acero. Y explicaron que no se necesitan enormes fábricas siderúrgicas, sino que en cada casa se puede hacer acero con una tecnología pequeña que se llama tecnología del tacho o tecnología vertical. Y en cada casa hicieron su pequeño hornito y se pusieron a hacer acero. Y en efecto, en 2 años dijeron, aquí tenemos tantos miles de millones de toneladas, ya le ganamos a Estados Unidos. Comenzaron a hacer puentes, edificios, los edificios se cayeron y los puentes se hundieron. Porque con salto de voluntad y sin tecnología no se hace nada. Resultó que el salto hacia adelante, se llamó el gran salto adelante, terminó en un fracaso atroz. Porque le faltaba realidad científica. Y contra la realidad científica no hay palabras, no hay ilusiones. Otro día, esto es verdad y les pido que lo estudien, porque ahora yo voy a publicar un libro sobre China y por eso estoy estudiando cada uno de estos temas. Pero le dijeron que las cosechas de trigo allá, ellos no tenían papa al comienzo ni maíz, pero ellos tenían trigo. Las cosechas de trigo se reducen. ¿Por qué? Porque hay muchos pajaritos que se comen el grano. Y él dijo, muy simple, como somos 800 millones y tenemos cientos de millones de niños, se dio la orden a todas las escuelas, se suspendieron las clases, sí, como escuchan. Y los niños salieron con sus ondas o guaracas a matar pajaritos por todas partes. Entonces, ¿qué ocurrió? Se veían en las fotos, yo me recuerdo, yo era niño y veía unas fotos de unos niñitos chinos con 1000 pajaritos, los campeones de la semana, habían matado 1000 pajaritos. Así fue. Al año siguiente, más hambre, una hambruna feroz, se murieron 30 millones de personas de hambre. ¿Por qué? Porque los pajaritos no solo se comían el trigo, se comían a los insectos. Y una vez que no hubo pajaritos, los insectos se multiplicaron por millones de veces y se comieron peor toda la cosecha. 30 millones de muertos. Esto no lo digo yo, lo han dicho los gobernantes chinos después de Mao. Lo que estoy diciéndoles es que para ser conductor no se trata de lanzar ofertas absurdas, de ilusión, de sueño, sino cumplir el deber de la sostenibilidad, el realismo. Por eso la formación de proyectos y su sustento económico, matemático, técnico es esencial. Y fundamentalmente darle a la gente algo que pueda distribuir.
Por eso este curso de formación, promoción del liderazgo para la transformación, tiene mucha importancia. Tiene razón, y lo habíamos hablado hace tiempo ya con el coordinador del instituto. De los 3.600 líderes o protolíderes que han circulado gracias al proyecto de la CAF, tenemos que recuperar una parte importante. Y como mencionó una de las representantes, estoy haciendo memoria, era representante de Tacna, sería importante hacer un segundo nivel, pero más que un segundo nivel, a todos los más aplicados y dispuestos, ofrecerles un diplomado, de manera que puedan ir a una capacitación con la verdad. Y vamos a trabajar, y afortunadamente, para la mayor parte, todos ustedes, y la mayor parte de los anteriores grupos, tenemos formas de identificación virtual, direcciones email, tenemos formas de comunicarnos. Le he pedido también al coordinador que mantenga el grupo. En ninguna parte uno puede comprar, he pensado, sobre la marcha, 1 kilo de ilusión y de confianza, pero hay un lugar donde sí puedes comprarlo. Es el grupo. De un grupo puedes extraer ilusión y confianza, allí, haciendo que el grupo sea más homogéneo, que el grupo, aunque esté en las alturas de Chumbivilcas y en los nevados o en las tierras cálidas de Sechura, sepan que existen los otros del grupo. Y una de las virtudes de hacer este tipo de conciertos y de cursos es identificar grupos humanos, pero lo que a mí siempre me motiva es que se sigan conociendo y que se sigan transfiriendo iniciativas, experiencias, conocimientos, y tomen contacto todos entre sí. Para eso, desde el instituto vamos a hacer un esfuerzo adicional para mantener un centro de comunicación de todos y hacer el seguimiento e inclusive lograr la cooperación y la autoayuda de todos respecto a todos. Yo creo que eso es uno de los temas de riquezas fundamentales, no solo unas ideas, también los libros también. La comunicación humana con los maestros, maravilloso, pero la formación de un grupo es muy importante. Y en ese sentido, los exalumnos de los cursos de promoción del liderazgo deben estar vinculados permanentemente. Porque a veces encuentra uno personas inteligentes aquí y allá, gente de buena intención, pero el país necesita también sistemas humanos, grupos, cadenas, que le permitan saber que tiene consistencia y que aunque estemos en Puno, en Tacna o en Piura, tenemos más o menos las mismas preocupaciones y tenemos conocimientos homogéneos. Vamos a seguir trabajando en todo esto. Personalmente es a mí a quien toca agradecerles por haber participado y a las instituciones que los han promovido a estar aquí, y es a mí por esta mañana a quien toca agradecerles el haber podido escuchar de viva voz al Perú profundo que es el Perú que llevamos. Muchas gracias.